Hola, fieles oyentes de las historias de terror. Los saluda su humilde servidor, Brian. Hoy me encuentro en la sección de leyendas de la biblioteca Relatos Malditos. La historia de hoy nos enseña por qué tenemos que ser buenos hijos con nuestros padres. La siguiente historia que están a punto de escuchar se llama La carroza de la muerte. Rodrigo era un verdadero patán con su madre, habiendo aprendido esa actitud de su padre. Tenía todas las costumbres de él. Una de tantas noches que se le ocurrió llegar borracho a casa, fue a curar la embriaguez con su pobre madre, una señora ya muy acabada, no por la edad, sino por los malos tratos de la vida y el trabajo duro. El muy desconsiderado llegó borracho, gritando, pateando y maldiciendo. Le echaba en cara a la pobre señora lo mucho que había tardado en morir. Los vecinos escucharon un poco la discusión y, sabiendas de lo indefensa que estaba la mujer, ellos mismos se encargaron de echarle al mal hijo fuera de la casa. Al día siguiente, las metiches y chismosas del barrio hicieron su reunión obligada en la esquina de la calle para contarse unas a otras 1000 versiones diferentes de la misma historia. Pero solo una de ellas crispó los pelos de los demás. La más persignada santurrona del grupo dijo que había escuchado transitar por las empedradas y angostas calles a la mismísima carroza de la muerte, aquella a la que no le rechinan las ruedas, sino que se oye en cada vuelta el lamento de un alma torturada. Estaban todas muy consternadas cuando Rodrigo, aún hundido en su borrachera, apareció para seguir el escándalo. Pateaba la puerta de la casa reclamando a su madre haberlo ido a buscar hasta la casa de su compadre, donde se había quedado esa noche. Pero eso no era del todo cierto, ya que después de la escena del día anterior, la pobre señora había quedado en cama y era hora que no se levantaba. Fue entonces que el grupo de las chismosas le advirtió el peligro que rondaba por las calles, pues cuando la carroza de la muerte anda cerca, no se debe salir a la calle, y él, tan acostumbrado a la vagancia, fácilmente podría ser confundido con la persona que la muerte anda buscando y ganarse un corte de su guadaña. Pero así como era el chico de briago, también lo era incrédulo e irreverente, y solo se rió de las viejas gallinas y sus supersticiones. Por la noche, cuando todos se habían atrincherado ya en sus casas, por sí o por no, porque nunca sabe, lo único que se escuchaba por las calles era la fiesta del borrachín Rodrigo. Cantaba muy alegre, bien fuerte, para que todos lo escucharan. Pero de pronto, un horrible grito del hombre rompió el silencio de la noche nerviosa. Un viento fuerte sopló y abrió una de todas las puertas y ventanas de las casas en esa calle. Rodrigo corría con la quijada desencajada y entonando aún aquel lastimero grito. Quienes pudieron verlo de cerca dijeron que llevaba una mueca de terror en los ojos, pero no quisieron averiguar más, ya que
que a muy corta distancia se oían los conocidos quejidos de la carreta de la muerte. Hasta podía sentirse el calor del fuego que los caballos llevaban en sus fauces. Dicen que encontraron a Rodrigo en el portal de la casa de su madre. Había rascado la puerta queriendo entrar, pero la pobre señora estaba en cama por su causa, y si él no hubiese sido tan grosero, ella seguramente lo hubiera salvado aquella noche. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta mi contenido, no olvides de suscribirte y dejar un like. Si te gustaría que tus relatos sean parte de la biblioteca Relatos Malditos, envíalos al correo que sale en pantalla. Y recuerda ser bueno con tus padres y que pases buenas noches.